Buenas noches, mi nombre es Judy Andrea Novoa Sarmiento, mi programa de Contaduría Pública. Decidí hacer el trabajo individual porque dado a que el trabajo en el salón no me da tiempo y también tengo un bebé prematuro, entonces como que no me da tiempo de reunirme con mis compañeros o de las charlas por mensajes y todo esto. Vamos a hablar sobre las diferencias del contrato público y privado. La contratación pública es la celebración de contratos directamente enfocados con el Estado, donde una de las partes es un ente público y actúa como tal sometido a un régimen jurídico. Y la contratación privada es un acuerdo entre dos partes jurídicas o naturales, donde mediante un documento registran los datos de la negociación, condiciones y pago. El tipo de contrato varía según el grado de responsabilidad de cada una de las partes involucradas. Entonces, la diferencia entre estos dos tipos de contrataciones radica en que la contratación privada es un acuerdo formal entre las partes involucradas donde puede llegar a haber flexibilización de términos y condiciones acordadas en común. Mientras que en la contratación pública se entran a competir varios interesados en adquirir la licitación y están sujetas a condiciones establecidas por el Estado y por la entidad pública que esté licitando. Diferencias de la contratación pública a la contratación privada. Los contratistas se escogen por medio de una licitación pública. En cambio, en la otra, para realizar el contratista no es necesario que se convoque una licitación pública. En la pública, la contratación es más compleja por todos los trámites legales que debe cumplir por contratar con el Estado. En la privada, su contratación es más sencilla, prácticamente directa, no se requiere de tanta tramitología. En la pública, para poder contratar con el Estado es requisito indispensable estar inscrito en el registro único de proponentes. En cambio, en la privada, para celebrar un contrato solo se requiere de una buena propuesta. En la pública, sus contratos se hacen por intermedio de entidades del Estado. En cambio, en la privada, su contratación es privada por inversionistas particulares. En la pública, los inversionistas son el Estado mismo o inversión mixta pública-privada. En la contratación privada, su inversión es de capital privado. En la pública, se busca un beneficio social o desarrollar una obra que beneficie al Estado. En cambio, en la privada, se crea para buscar el beneficio propio de la empresa. En la pública, la celebración del contrato se hace bajo un marco legal. En cambio, en la contratación privada solo se requiere de acuerdos entre los particulares que celebren el contrato. Partes del contrato: contratista, contratante e interventor. Principios del contrato público: está el principio de la transparencia, el principio del equilibrio económico del contrato, el principio de la selección objetiva, el principio de planeación, y aparte de esos principios existen otros principios de forma general, como el principio de la moralidad, el principio de la celebridad, principio de la imparcialidad, el principio de contratación y el principio de legalidad. En la contratación privada, los principios son: principio del abuso del derecho, principio de la autonomía de la voluntad, el principio de la buena fe, el principio de la consensualidad, el principio de la costumbre, el principio del enriquecimiento sin causa, el principio del error común, el principio de la imprevisión y el principio de la relatividad. Tipos o clasificación de contrato público. Está el contrato de obra pública, contrato de consultoría, contrato de comodato, contrato de compraventa de bienes muebles, contrato de suministro, contrato de prestación de servicios, contrato de compra de equipo.
Y en el de contratación privada está contrato unilateral, contrato bilateral, contrato gratuito de beneficencia, contrato oneroso, contrato conmutativo o aleatorio, contrato principal y accesorio, contrato real, contrato solemne y contrato consensual. Responsabilidad por incumplimiento del contrato público y privado. Responsabilidad por el incumplimiento del contrato público. La parte pide que se declare el incumplimiento. Debe demostrarse que la imposibilidad de cumplir con sus obligaciones es imputable a la otra parte, así como la entidad pública no puede decidir si es capaz de cumplir o no. El incumplimiento debe ser grave, serio, determinante, trascendente y de gran significación. Retraso. Ninguno de los dos contratantes debe estar en mora de cumplir lo pactado. Responsabilidad por incumplimiento al contrato privado. El incumplimiento de las obligaciones de un contrato queda sujeto a la indemnización de daños y perjuicios, demandas, resolución del contrato, conciliación. Por medio de este trabajo y gracias al entorno de aprendizaje pude conocer con claridad los principales tipos de contrato, las diferencias y similitudes de contratación pública y privada en Colombia, dándome a conocer la importancia que tienen las normas, decretos y principios de contrataciones en Colombia. Por medio de este trabajo se dará a conocer los conceptos claros y precisos sobre la contratación, cómo es el proceso de contratación y sobre todo aprender las diferencias entre contratación pública y contratación privada en la actualidad de Colombia. Concepto de contratación pública. La contratación pública es un tipo de contrato que se celebra entre dos partes, principalmente con la característica de que al menos una de las partes es una administración pública, cuando actúa como tal y en el que está sometida a un régimen jurídico que coloca al contratante en una situación de subordinación jurídica frente a la administración. La administración pública está formada por un conjunto de instituciones y de organizaciones de carácter público que disponen de la misión de administrar y gestionar el Estado y algunos entes públicos. Básicamente podríamos decir que a pesar de que la administración pública le compete todo aquello que implique el orden público. Concepto de contratación privada. Entiendo por contratación privada aquella contratación en donde las partes del acuerdo son personas naturales o jurídicas, con carácter de persona privada distinta del Estado y sus diferentes ramas. Es importante tener clara la definición de contrato que nos trae nuestro Código Civil 1495, donde nos expresa que el contrato o convención es un acto por el cual una parte se obliga para con otra dar, hacer o no hacer alguna cosa. Cada parte puede ser una o de muchas personas. Artículo 1495. Muchas gracias y esto es lo que entiendo por contratación pública y privada. Me perdona si tuve que leer en algún momento, la verdad es que soy muy nerviosa para hablar así en cámara, entonces me disculpa, querido tutor, y una excelente noche para todos. Gracias.